La clase pasada veníamos hablando de magnitudes y unidades de medida. Y yo en esta diapositiva quiero cerrar con 5 magnitudes y unidades que quiero que ustedes por favor sí traten de memorizarse. Flujo luminoso, intensidad luminosa, rendimiento luminoso. Son unidades que están asociadas a las lámparas. Es decir, usted compra un bombillo y usted sabe que entrega tantos lúmenes, es decir, flujo luminoso, cantidad de luz que entrega ese bombillo. Intensidad luminosa, que yo podría conocer con las curvas de distribución luminosa del bombillo cuánta intensidad luminosa, cuánta luz entrega en una dirección específica. ¿Sí? ¿Para qué? Para cálculos puntuales. En el software se los muestro después. Rendimiento luminoso, simplemente cuántos lúmenes por vatio entrega esa lámpara. Que si una lámpara entrega 32 lúmenes por vatio y otra entrega 100 lúmenes por vatio, pues obviamente la que entrega 100 tiene mayor rendimiento que la otra que apenas entrega 32 lúmenes por vatio. Y que desde el punto de vista del espacio hay dos términos o hay dos definiciones que son importantes, siendo una más importante que la otra. La primera es la iluminancia, cantidad de luz que recibe una superficie y se mide en luxes. Esa iluminancia es muy importante porque es la que me define a mí cómo hacer el diseño de iluminación interior. Es decir, yo hago un diseño para garantizar cierto nivel de iluminancia. Ejemplo, es que en este espacio necesito 500 luxes. Listo, yo hago un diseño para garantizar 500 luxes de iluminancia. Y que luminancia sin la I es la luz reflejada. Pero que hablo de luminancia simplemente para que lo conozcan, pero que no lo vamos a utilizar en el diseño. ¿Por qué lo menciono? Porque en iluminación exterior, por ejemplo, de vías públicas, los diseños sí se hacen en función de la luminancia. Y la idea es que cuando usted esté manejando, usted genere la cantidad de luz para que la carretera se vea, pero más importante, que la carretera no le vaya a hacer deslumbramiento en sus ojos. Es decir, que la luminancia, es decir, la luz que emite la vía hacia el ojo, no sea tan alta que usted termine cegado por la cantidad de luz. Entonces, por eso en las vías públicas, pues usted siempre ve una iluminación muy baja, muy tenue, la necesaria para reconocer la vía y los elementos alrededor, pero no tanta como para que en el ojo ocurra deslumbramiento y usted no pueda ver con claridad. Ahora, respecto a lámparas, pues vamos a encontrar dos tipos, llamémoslo así. El primero es el que las lámparas que funcionan con el principio de la incandescencia. Y la incandescencia no es más que corriente que pasa por un hilo y que ese hilo empieza como a fundirse, como a tratar de quemarse, pero no se quema. ¿Sí? Y el otro son las lámparas de descarga. Bueno, realmente yo podría hablar de tres, con la aparición de las lámparas tipo LED. También voy a hablar de ellas ahora, ¿sí? Pero antes de la existencia de las lámparas LED, solo teníamos lámparas o que funcionaban gracias a la incandescencia o funcionaban gracias a la descarga eléctrica que ocurría en el interior del bulbo, ¿sí? Luego aparecieron las lámparas LED, pero es que las lámparas LED fueron un desarrollo gracias a la electrónica, porque las lámparas LED realmente sí o simplemente es un diodo. Y ustedes en electrónica les enseñaron qué es un diodo, ¿sí? Entonces ustedes saben cómo funciona un diodo. Dentro de las lámparas incandescentes vamos a encontrar dos. La lámpara clásica incandescente, esa que hemos tenido en nuestras casas o con las que crecimos o con las que crecieron nuestros padres. Y las lámparas halógenas que todavía las tenemos. Los que tengan moto, allá adelantico, es una lámpara halógena. En lámparas de descarga nosotros vamos a hablar de dos tipos, descarga en baja presión y en alta presión. Las de alta presión no me interesan para iluminación interior, son lámparas que se utilizan para iluminación exterior, ¿sí? O en iluminación interior, pero de grandes superficies. Por ejemplo, Home Center. Home Center está iluminado con lámparas de alta presión. Bien, las lámparas de baja presión son las lámparas fluorescentes, que pueden ser tubulares, compactas, etcétera, etcétera. Cualquiera de esas lámparas son lámparas en baja presión y ahorita les cuento por qué se llaman así en baja presión. Empecemos con las incandescentes. Las incandescentes,
pues es el tipo de lámpara más sencillo que puede existir. Simplemente necesita un filamento que filamento por donde va a pasar la corriente y que lo que va a hacer es quemarse, tratar de quemarse, ¿sí? Cuando yo digo tratar de quemarse es porque va a llegar muy cerca al punto de fusión de este metal. El metal utilizado acá es el tungsteno. El tungsteno pues tiene un alto punto de fusión. Entonces lo que yo hago es paso corriente por aquí de tal forma que intento quemar el filamento. Como lo intento quemar, pues él empieza a emitir luz. ¿Qué es lo que pasa cuando el voltaje sube? Pues que pasa más corriente, ese bombillo alumbra más hasta un punto donde ya el filamento no aguanta y se quema. Y por eso es que estos bombillitos pues se funden muy rápido. Obviamente son muy baratos, pero tienden a quemarse muy rápido. ¿Sí? En estas lámparas incandescentes, pues algunas veces se pueden rellenar convirtiéndoles en lámparas halógenas. O sea que ahí ya vamos identificando la diferencia incandescentes a halógenas. Listo. En principio tienen rendimientos muy bajos, rendimientos de 10 lúmenes por vatio, tienen una vida útil baja de 1000 a 2000 horas, no necesitan equipos auxiliares. En equipos auxiliares se refiere, por ejemplo, que no necesita un driver, no necesita un balasto, ¿sí? Pero funciona en cualquier posición, tiene una reproducción cromática, recuerden que también hablamos de eso la clase pasada, ¿sí? Índice de reproducción cromática óptima alrededor del 80%, ¿sí? Se utilizan alumbrado interior y decorativo. Ventajas, pues como les decía ahorita, son lámparas que son económicas, son lámparas pequeñas, no necesitan ningún equipo adicional, tiene un control óptico y reproducción de color adecuado, ¿sí? No requiere calentamiento ni tiempo de encendido. Y esto está muy relacionado con las lámparas de descarga, las cuales cuando uno las prende, sobre todo las de alta presión, por ejemplo, los que han ido a jugar a las canchas sintéticas, que prenden la lámpara y toca esperar un rato que ella arranque, ¿sí? Pues una lámpara incandescente no necesita de eso. Desventajas, muchas, a comparación de las tecnologías que vamos a ver más adelante. Uno, pues esa lamparita, el bombillito incandescente se nos funde muy fácil, se nos funde muy rápido, ¿sí? Es muy sensible a la tensión. La tensión es la que hace que el bombillito se nos queme muy fácil. Tiene un bajo rendimiento luminoso, recuerde, lúmenes por vatio, la cantidad de lúmenes que me entrega por el consumo de potencia que tiene es muy bajo. Mucho calor, aquí hay un error, calor radiante. ¿Qué quiere decir eso? Que yo conecto la lámpara, yo necesito que me entregue mucha luz, pero como hablamos la clase pasada, mucha parte de la energía o de la potencia que consume la convierte en potencia o energía calorífica. Entonces dejo de emitir luz por tener un poco de calor ahí en el bombillo. Fuerte incidencia en la variación de la tensión, lo que mencionaba ahora. ¿Qué pasa con estas lámparas? Aumenta la tensión, aumenta la cantidad de luz, se puede fundir. Disminuye la tensión, disminuye la cantidad de luz. Entonces, no sé si a ustedes les ha tocado en sus barrios que, por ejemplo, viven cerca a un taller de metalistería, los que tienen soldadores, ¿sí? Y entonces empiezan a soldar y yo veo que la luz mía empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque empiezan a generar caídas de tensión en la red, ¿sí? Y entonces los bombillos alumbran menos. U otro fenómeno, no sé si les ha pasado, que por ejemplo a las 6 o 7 de la tarde noche, el bombillito como que alumbra poquito. Y a las 10 11 de la noche, el bombillito como que alumbra más. Ahí lo que vemos es ahí lo que vemos es la incidencia de la tensión. Y es que a las 6 o 7 casi 8 es el pico de consumos en nuestras casas. Entonces las redes circulan más corriente por ahí, generando caídas de tensiones. Por lo tanto, la tensión en su casa se disminuye a esas horas. Como la tensión se disminuye, pues el bombillito alumbra menos. A las 10 de la noche, donde ya el pico ha pasado, ya no circula tanta corriente por la red, ya no hay tanta caída de tensión, la tensión ahí en su casa es buena. Como es buena, pues el bombillito alumbra más. ¿Listo? Bueno, lámparas halógenas. La lámpara halógena no es más que la misma lámpara incandescente, ¿sí? Sin embargo, lo que hacen es que metemos un gas dentro del bombillito, ¿sí? Aquí en el interior metemos gas
Para este filamento, vea ese filamento que ahí está ahí, que es el mismo filamento del incandescente, muchachos. Para que ese filamento no se queme tan fácil. Eso es todo, ¿sí? Eso es todo. Ese gas, que es un gas halógeno y por eso la lámpara se llama lámpara halógena, lo que hace es permitir un ciclo del halógeno, así le llaman. Que básicamente, ¿qué es lo que hace? Pues que simplemente el filamento empieza a calentarse. Como se empieza a calentar, entonces se empieza a liberar partículas de tungsteno, estas cositas amarillas. ¿Sí? Cuando el bombillo se quema, ustedes han visto que él se pone negro, pero no se pone negro todo, sino que se pone negro cierta parte. ¿Sí? Es porque ese tungsteno empieza a pegarse o a adherirse del vidrio. Ahí es donde entran los gases halógenos. Los gases halógenos lo que hacen es que cogen estas partículas de tungsteno, ¿sí? Se combinan con el gas y gracias al calor que tiene, gracias al calor que tiene el filamento por estar en operación, esas partículas llegan y regeneran el filamento, ¿sí? Y entonces generan un ciclo halógeno donde ese filamento pues se va regenerando. Bien, eso es todo. Ventajas, pues tiene las mismas ventajas el, que tiene la lámpara incandescente normal, ¿sí? Sin embargo, hay algo adicional, y es que, uno, la intensidad de luz aumenta en función de las horas de trabajo, es decir, esta lámpara dura más que una lámpara incandescente normal. ¿Por qué? Pues gracias al ciclo halógeno, ¿sí? Porque entonces ese, ese filamento de tungsteno va a durar más horas, no se va a quemar tan fácilmente, dado que el gas me permite que se regenere el filamento y la lámpara dure más. Dos, como no se me vuelve la ampolla negra, recuerden que los bombillos incandescentes tienden a volverse negros con la operación. Como no ocurre eso, pues la luz va a permanecer mejor en el tiempo. ¿Sí? Tres, emiten más luz empleando menos potencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que su rendimiento aumenta. Desventaja, ya el costo empieza a aumentar, ya se vuelve un poquito más costosa. La vida útil, aunque mejora en comparación con la lámpara incandescente clásica, pues no es tan buena como la de la fluorescente o la de descarga. Seguimos emitiendo calor, ¿sí? Seguimos emitiendo calor. Acá hay un problema grave y es que estas lámparas sí que se calientan, muchachos, ¿sí? Estas lámparas, vea, estas lamparitas, ahí como están, no se pueden tocar. Incluso a veces lo que traen es un elemento óptico donde al interior se encuentra esta lamparita, si este bombillo se encuentra aquí al interior y esto viene tapado. ¿Para qué? Para que la persona no venga y lo toque. ¿Por qué? Porque fíjese que este vidrio está muy cercano al filamento y entonces se puede calentar muy fácilmente. Como se puede calentar muy fácilmente, pues entonces nos podemos quemar. Bien, obviamente hay incidencia de la variación en la tensión, es decir, igual que el incandescente, si la tensión sube, el bombillo alumbra más, si la tensión disminuye, el bombillo alumbra menos. Bien, no se pueden tocar directamente con los dedos, tiene que estar relacionado con el calor que se genera en el vidrio y pues son potencias instaladas muy altas, obviamente está relacionado con el rendimiento de la lámpara. Conclusión, lámpara halógena o lámpara incandescente son las mismas. La halógena tiene un gas en el interior que hace que el filamento dure más, ¿sí? Pero sigue siendo el mismo principio de operación. Listo. Puede durar un poquito más, tiene más vida útil que la incandescente normal, puede tener un mejor rendimiento que la incandescente normal, pero no son competencia, esas lámparas no son competencias para la lámpara LED. Tanto que en las motos y en los carros incluso ya colocamos lámpara LED, reemplazando la lamparita halógena. ¿Sí? Entonces en los carros o en las motos nunca hubo lámpara fluorescente, que es como el tránsito que ha tenido las unidades residenciales. En nuestras casas empezamos con lámpara incandescente, saltamos a fluorescente, saltamos a LED. ¿Sí?
Estas lamparitas se utilizaban mucho, era en decoración o cuando teníamos iluminación de almacenes, iluminaciones de vitrinas, pero no era muy normal en las casas. En los motos, el salto ha sido de lámparas halógenas a lámparas tipo LED. Bien, ahí tenemos diferentes formas y entraríamos a lo que es la lámpara fluorescente. Bueno, en las lámparas fluorescentes, pues básicamente son lámparas de descarga en baja presión. Como son lámparas de descarga en baja presión, ellas al interior tienen también un gas, ¿sí? El problema de este tipo de lámparas es que tienen mercurio. Y el mercurio, ustedes saben que es altamente contaminante. Bien, se denominan de cátodo caliente. Básicamente es porque para que haya una descarga eléctrica al interior del tubo, pues yo necesito calentar los extremos del tubo, ¿sí? Incluso con el mismo alambre de tungsteno que utilizan las incandescentes. Entonces yo no sé si a ustedes les ha tocado ver que estas lámparas, cuando se dañan, se vuelven negras acá, aquí en esta zona. ¿Sí les han visto, no, muchachos? Que estos tubos cuando se funden o cuando dejan de funcionar se ponen negros aquí en estas puntas. Sí, profe. Resulta que aquí usted ve dos electrodos. Entonces aquí en el interior tenemos un filamento. Resulta que acá hay es un filamento. Entonces yo vengo acá, hay un filamento, ¿sí? Y es lo mismo, hago pasar corriente por acá, hago calentar el filamento y ese filamento lo que hace es que empieza a generar que los electrones viajen de esta punta a la otra punta de la lámpara. Como aquí hay un filamento, pues entonces pasa lo mismo. Cuando hay un filamento pasa lo mismo, el filamento emite esas partículas de tungsteno que vienen y se me pegan acá. Y entonces este tubo empieza a volverse negro acá. Ahora, si este filamento se daña, pues entonces la lámpara deja de operar. ¿Por qué? Porque no hay cómo hacer que haya una descarga eléctrica en el interior de este tubo. Bien. Bueno, el color de la lámpara, el color que emite la lámpara depende del recubrimiento. Resulta que esas lámparas tienen un recubrimiento blanco, ¿sí? Recubrimiento que ustedes ven acá. Incluso los que hayan estallado una lámpara de estas y estallan es porque, insisto, son lámparas a baja presión, pues han visto que botan un polvo blanco. Y ese polvo blanco está adherido al vidrio, ¿sí? Está adherido aquí al vidrio. La descarga eléctrica nosotros no podemos verla. Esos son rayos ultravioleta, descargas eléctricas que no se pueden ver. Pero que cuando pasa esa descarga eléctrica o esa luz a través del recubrimiento de fósforo, entonces lo convierte en luz. Y ahí donde nosotros podemos apreciar la sensación de luz. Recuerden que la luz es simplemente una partecita del espectro electromagnético que el ojo es capaz de ver. Muchas de las descargas eléctricas no se pueden ver, muchas de las ondas no se pueden ver. Es como no se pueden ver, entonces necesitamos ese recubrimiento. El rendimiento empieza a aumentar, ya tenemos más lúmenes por vatio. La vida útil también empieza a aumentar. La reproducción cromática es buena, tienen un encendido rápido y las utilizamos en iluminación interior. Bien, ahí lo que tenemos es el principio de funcionamiento. Se calientan los filamentos de tungsteno, veanlos, aquí están los que les dibujaba ahora, ¿sí? Esos filamentos están a ambos lados del tubo. Ellos desprenden electrones que lo que hacen es que ionizan los gases que están al interior, haciendo que nos permita o que se permita tener una descarga eléctrica entre ambos electrodos. El recubrimiento de fósforo es el que hace que podamos ver luz. Bien. Ojo, nosotros hablamos de que hay tonalidades, la clase pasada hablamos de algunas tonalidades cálidas o tonalidades frías.
Resulta que en estas lámparas la tonalidad me la da el recubrimiento que yo le añada a la lámpara, ¿sí? Entonces, en función del recubrimiento, esa capa blanca que trae la lámpara que tengan al interior, pues va a determinar el color que finalmente va a entregar esa lámpara. Nosotros vamos a encontrar diferentes colores, pero aquí hay algo interesante. Vamos a tener blanco, blanco frío, cálido, es decir, todos esos colores que nosotros utilizamos en iluminación general. Recuerden, tonalidades cálidas se recomiendan para iluminación de viviendas, restaurantes, decoración, iluminaciones frías para oficinas, industrias, eh, comercio en general. Bien, podemos tener iluminación ultravioleta o negra, que es la que se utilizan las lamparitas esas para identificar si los billetes están buenos o no. ¿Sí? Hay o algunas lámparas que vienen con unas tonalidades rojas para iluminación de cárnicos. Y esta es una mentira que a nosotros nos echan. Nosotros vamos a comprar carne, entonces en la vitrina tienen unas lámparas y usted ve la carne ahí roja, muy bonita, la compra, se la lleva para la casa y ya el color no es el mismo. Y es porque el recubrimiento que tienen estas lámparas hacen que los rojos resalten, ¿sí? Haciendo que algunos productos, en este caso cárnicos, pues se vean mejor. Entonces uno puede jugar con el recubrimiento para hacer que algunos colores se vean mejor que otros. Bien. Ventajas, pues la eficiencia empieza a aumentar. Vea que empezamos con una lámpara que era muy poco eficiente, muy pocos lúmenes por vatio, y llegamos a una lámpara donde ya el rendimiento es mucho mejor, ¿sí? El consumo es hasta 3 veces menor que un incandescente. Claro, nosotros compramos un bombillo de 100 vatios, ya después lo quitamos, colocamos uno de 35 vatios, ese era el típico, muchachos, de lámparas fluorescentes para reemplazar la incandescente, ¿no? ¿Sí? La vida útil empezó a aumentar, entonces ya duraba mucho más que la incandescente y que la halógena, ¿sí? No hay gasto de energía en calor, es decir, usted el tubo lo puede ir a tocar y lo puede quitar incluso con ella funcionando, ¿sí? La reproducción del color es muy buena. Desventaja, pues uno necesita balasto. Ese ya es un primer problema, ¿sí? El balasto no es más que una reactancia que se utiliza para acondicionar los niveles de tensión y corriente al interior. Ya la lámpara no se me quemaba tan fácil. ¿Por qué? Pues porque ya la tensión yo la controlo gracias al balasto, ¿sí? Sin embargo, necesito ese elemento adicional. Bien, este tipo de lámpara genera algo que se llama el parpadeo, como un efecto estroboscópico, ¿sí? Obviamente no es muy sensible al ojo, pero cuando empiezan a dañarse es donde lo podemos ver. Cuando un tubo de esos se está volviendo muy viejo, uno empieza a ver que ella empieza como a titilar, ¿sí? Y ese efecto es peligroso en la industria, porque si ella titila a la misma frecuencia que un motor está girando, uno podría engañarse y ver que el motor está quieto. Y mentiras, él está girando, pero como la frecuencia de parpadeo de la luz es la misma frecuencia de giro de la lámpara, del motor, perdón, usted lo que ve es como si el motor estuviera quieto. Bien. Bueno, muchachos, tipos, hay muchos. Todos estos son lámparas fluorescentes, todas funcionan bajo el mismo principio. Es más, ese tubo que nosotros veíamos anteriormente, ¿sí? Entonces ustedes ponían un tubo así. Ya después lo que hicieron es que el mismo tubo lo generamos aquí, vean. Acá hay los mismos electrodos. Y lo que hicimos fue que cogimos el tubo y lo empezamos a enroscar, 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 enroscar y lo devolvimos. Pero no deja de ser un mismo tubo. Acá tenemos dos tubos. Tenemos un tubo acá y tenemos otro tubo acá. Y así. Pero son tubos, muchachos. Siempre van a ser tubos. Veanlos, aquí están tubos. Tubos. Siempre lo que vamos a tener son tubos. Incluso aquí en el interior tenemos un tubo. Esto es un recubrimiento nomás. ¿Sí? Pero al interior tenemos tubos. Porque era la forma más eficiente de fabricar esta bombilla. Bien. Todo eso son formas.
Ya tenemos hasta forma circular, pero no deja de ser un tubo, muchachos. No deja de ser un tubo donde aparece la descarga. Bueno, y tenemos lámparas de descarga en alta intensidad. ¿Qué son lámparas de descarga en alta intensidad? Pues es exactamente lo mismo que la lámpara de descarga en baja intensidad, pero donde yo ya cambio el gas con el que lleno ese tubo. Acá ya tenemos lámparas de sodio, ¿sí? Lámparas de mercurio, lámparas de sodio, ¿sí? O lámparas de mercurios con halógenos, es decir, otra vez el mercurio, pero con gases halógenos. Estas lámparas son las que llamamos metal halide, ¿sí? O en la calle metalar a veces le llaman. Bien, el principio es lo mismo. El principio es lo mismo, simplemente necesito un tubo donde aparezca una descarga eléctrica para que genere esa descarga y después esa descarga a través del recubrimiento que tiene la ampolla, pues lo convierta en luz. ¿Listo? Los rendimientos son buenos, ¿sí? Son rendimientos altos, tienen vida útil alto. El encendido no es instantáneo. Entonces estas lámparas de mercurio, por ejemplo, necesitan de un ratico para prender. ¿Y por qué? Porque es que resulta que ellas por acá, ellas por aquí tienen 3 electrodos. Vea, acá hay un electrodo, ¿sí? Acá hay otro electrodo y en la parte superior aparece otro electrodo por acá y viene conectado por aquí por este tubito, ¿sí? Por este tubito y va. Entonces fíjese que hay 3 electrodos. Como estos 2 electrodos se encuentran tan separados, inicialmente la descarga eléctrica se genera entre estos 2 electrodos. Entonces uno empieza a ver una pequeña descarga eléctrica y la lámpara como a tratar de funcionar, tratar de funcionar. Esta descarga entre estos 2 electrodos empiezan a ionizar el gas, ¿sí? Hasta que llega un punto donde la resistencia eléctrica entre estos 2 electrodos disminuye, entre este y este, voy a hacer con otro color, entre este electrodo y entonces ya la descarga eléctrica se da entre los electrodos principales, este que está abajo y el que está arriba. Y este electrodo, que es auxiliar, el que está a un lado, ¿sí? Ya deja de funcionar. Incluso, pues allá yo se los mostraba, él trae una resistencia por aquí, y ya la resistencia generada acá entre estos 2 electrodos es menor, y entonces la corriente no circula por acá, sino que circula por acá. El rato que toma o el tiempo que toma el que se genere la descarga eléctrica entre los electrodos principales es el tiempo que esa lámpara necesita para arrancar. Y por eso cuando estamos allá en el partido y nos apagan la luz, pues nos toca esperar un rato a que nos prendan la luz, ¿sí? Porque, bueno, ellos la prenden, pero es mejor, nos toca esperar un rato a que se genere la luz. Bien, obviamente necesita un balasto, incluso esas lámparas tienen una corriente de arranque alta, entonces por eso cuando nosotros diseñamos torres de iluminación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la cancha tenemos 3 lamparitas de mercurio, necesitamos garantizarle una caída de tensión o una regulación muy baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que si la caída de tensión es alta, la tensión en bornes va a ser muy pequeña, ¿sí? Entonces la tensión no va a ser adecuada para arrancar la lámpara. ¿Listo? Entonces, un dato importante en el momento de alimentar estas lámparas es garantizar una tensión adecuada. Lámparas de mercurio, pues así con la lógica que venimos trabajando, ventajas, pues son más eficientes, ¿sí? Obvio, estamos hablando de iluminación de grandes áreas, tienen una larga vida, tienen un buen mantenimiento del flujo luminoso, ¿sí? Desventajas, la que he mencionado, no prende inmediatamente después de ser apagada, necesita accesorios eléctricos, son lamparitas costosas y no reproduce muy bien los colores, ¿sí? Ellas generan una luz blanca, pero una luz blanca que en cuanto a índice de reproducción cromático es muy malo, ¿sí? Bueno, aparecen después las metal halide, ¿sí? Estas que ustedes ven aquí,
incluso ya son más compactas, ¿sí? Esto lo podemos asociar a lo que pasó con la incandescente. Teníamos la lámpara de mercurio inicialmente y después lo que hicimos fue cogimos la lámpara de mercurio, la llenamos de gas halógeno y las podemos volver más compactas, que son estas que ustedes ven acá. Bien, pero el principio es el mismo, ¿sí? Simplemente es lámpara de mercurio como la que acabé de mencionar, solo que se le adiciona el halógeno. Listo. Esto hace que el color mejore, incluso esto agrega mejor reproducción cromática. Aumenta el rendimiento, ¿sí? Se utiliza o era muy utilizada en lo que es grandes superficies, pero asociadas al comercio, no tanto a bodegas o a industria, sino como por ejemplo tipo al costo, tipo home center, etcétera, etcétera. También en iluminación exterior, ¿sí? Escenarios deportivos, monumentos, fachadas. Bien, bueno. Metal Halide, pues bueno, esas son las que estamos hablando, ¿sí? Tienen los mismos problemas de la, de la lámpara de mercurio. Y terminemos con esta lámpara de sodio. La lámpara de sodio, pues también es un tubo de descarga. Esta lámpara, al ser de sodio, pues el gas que tiene el interior es vapor de sodio, ¿sí? Y tiene gas neón. Bien, necesita también balasto para que funcione. Entonces, es una lámpara que se utiliza para grandes superficies o iluminación de vías públicas y emiten tonos amarillos. Los que vivan en Cuba, por ejemplo, el intercambiador de Cuba está iluminado con este tipo de lámpara, con lámparas de sodio. Si ustedes miran ese intercambiador en la noche, bueno, todo esto es lámparas de sodio, vean. ¿Sí ven la luz amarilla, muchachos? Todas son lamparitas de sodio y son las que se utilizan en iluminación de vías públicas y exterior muy típicas. Vean, aquí está. Esto aquí al interior está iluminado con puras lámparas de sodio, ¿sí? Y esa lámpara de sodio emite esa luz amarilla. ¿Pero por qué utilizarla? Pues uno, para no utilizar las lámparas de mercurio, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque son altamente contaminantes. Dos, porque la lámpara de sodio aumenta la eficiencia, es decir, aumenta la cantidad de lúmenes que entrega por vatios consumidos, ¿sí? Entonces vea que ya el rendimiento estamos hablando de 100 a 120 lúmenes por vatio. Su vida útil también mejora y el uso, como les decía, alumbrado industrial, público o vial. Ojo, este industrial no asociado al comercio. ¿Por qué? Porque usted imagínese un alcosto iluminado con luz amarilla, ¿sí? O sería horrible. Bien. Bueno, ventajas y desventajas son las mismas que tenemos en las lámparas de descarga en alta presión. Aquí podemos ver una comparación entre esas tres lámparas. Por ejemplo, en los lúmenes que entrega, ¿sí? Vemos que la lámpara de sodio entrega muchos más lúmenes de las que entrega la de mercurio. Y pues obviamente que mercurio halogenado. Y aquí también se puede ver que lo que pasa con las lámparas de descarga en alta presión fue lo que pasó con las lámparas incandescentes. Empezamos con una lámpara incandescente, le metimos halógeno, mejoró. En las lámparas de descarga en alta presión es lo mismo. Empezamos con una de mercurio, le metimos halógeno, la mejoramos. Pero nos tocó cambiar de gas si queríamos mejorar la eficiencia de esa lámpara y ahí fue donde saltamos al sodio. Bien, estas de abajo reproducen muy bien el color, ¿sí? Estas reproducen muy bien el color, pero no entrega tanta luz como la que entrega la lámpara de sodio. La lámpara de sodio entrega mucha cantidad de lúmenes, entrega muy buena cantidad de luz, pero se sacrifica el color. Ahora, como en la calle no necesitamos una alta reproducción cromática, pues nuestras vías públicas están iluminadas con sodio en su mayoría. Todavía tenemos mucho sodio en la calle, ¿sí? Y estas de mercurio pues ya no se utilizan en la calle. Es más, incluso por efectos de medio ambiente, ellas han ido desapareciendo. Bueno, luego aparecieron las lámparas LED, ¿sí? Y voy a empezar con las primeritas lámparas que aparecieron. Vea, estos diodos que ustedes conocen o estos LED que ustedes conocen.
¿sí? La lámpara LED no es más que un diodo, ¿sí? Un diodo que tiene ánodo y cátodo. Incluso por aquí lo pueden ver. Resulta que los primeros LED que salieron, pues generábamos luz, pero no al nivel o no con la cantidad de luz como para llevarlo a aplicaciones residenciales, comerciales o industriales, ¿sí? Sin embargo, el desarrollo ha sido tan rápido que ya incluso para vías públicas podemos colocar iluminación LED. Entonces, todas esas tecnologías que mencioné anteriormente van a desaparecer. Y por eso yo esta última parte del curso siempre la llamo es así, algo de cultura general, algo como de que charlemos y pregunten. Bueno, a ustedes no les gusta preguntar, pero que al menos charlemos. ¿Por qué? Porque es que si yo les dijera profundicen en algo, sería profundizar en el uso de lámparas LED, ¿sí? En los tipos de lámparas LED que hay, en cuáles son las lámparas para la calle, cuáles son las lámparas para iluminación interior, cuál es el flujo luminoso que emite cada una de ellas. Y el resto es simplemente algo que uno debe saber como por cultura general. Por eso yo no hago una evaluación profunda de este tema, ¿verdad? Que lo que les he dicho es que si hago evaluación es un formulario de Google, donde están las preguntas y están las respuestas, ¿sí? Y donde usted simplemente tiene que escoger y medio acordarse. Ah, sí, la lámpara incandescente, ah, la que funciona con un filamento, tan, es esta, ¿sí? La lámpara LED, pues es una lámpara de estado sólido, ¿sí? Es un diodo emisor de luz. Y como pueden ver, como diodo, pues para que eso funcione necesito es un arreglo de diodos. Las primeras lámparas eran esta que usted puede ver acá. Ya ahorita con 4 diodos es suficiente. Con 4 diodos emisor de luz, usted tiene una buena cantidad de luz. El diodo, pues yo del diodo no voy a hablar, ustedes eso lo ven en electrónica, allá les enseñan cómo funciona un diodo. A mí me interesa es la parte lumínica, ¿sí? Y es que las lámparas LED pueden consumir hasta un 90% menos que un incandescente. Y eso lo hemos visto cuando yo les digo que la de 100 vatios se reemplaza por una de 10 vatios. Entonces imagínense, ¿sí? Estoy disminuyendo el consumo de energía, ¿sí? Ahora, ¿por qué el consumo se reduce? Porque ya no hay calor, muchachos, eso es lo más importante, ¿sí? Ese bombillo incandescente se nos calentaba, el bombillo LED no se calienta. Antes el bombillo incandescente, la energía que consumía la volvía energía calorífica y energía lumínica. Ahora el LED no. El LED consume energía eléctrica y me la convierte toda en energía lumínica. Entonces ya no hay calor. ¿Por qué no es el 100%? Pues porque el LED todavía necesita un driver para que funcione. Y ese driver, aunque uno no lo quiera, aunque sea electrónico, ya no tengamos una reactancia metida, pues esos elementos electrónicos necesitan operar, necesitan corriente para su operación. Y ahí se nos queda ese 10% de, de energía que no se vuelve luz. Listo. Bueno, muchachos, comparaciones, ¿sí? La iluminación LED son lámparas de bajo consumo, ¿sí? Un solo LED, consume de 1 a 1,8 vatios, tiene una vida útil obviamente muy superior a lo que es un incandescente o una fluorescente compacta. Por ejemplo, una LED puede durar de 30.000 a 60.000 horas, ¿sí? Eso es mucho tiempo. La incandescente yo les mostré ahorita lo que duraba, de 1.000 a 2.000 horas. La halógena pues aumenta a 3.000, mejora la incandescente. La fluorescente triplica esta, habíamos dicho en su momento, por eso aparece de 6.000 a 9.000. Pero fíjese que esto sigue estando muy por debajo, una lámpara fluorescente compacta está muy por debajo a lo que una LED en duración puede entregar. Listo. Estos fueron los primeros usos de la lámpara LED, vea, estos que ustedes ven acá, solamente para señalización. ¿Por qué? Porque todavía la emisión de luz no era tan alta como para llevarla a la iluminación interior. Ya después mejoró la intensidad de luz que podía llevar ese LED, la intensidad de luz
que podía tener ese LED, y entonces lo pudimos llevar a la iluminación interior, y ahora, en los últimos años, lo hemos llevado a la iluminación exterior. Bien, y la idea es que ustedes se acostumbren a usar iluminación LED. Esto es lo que yo le decía sobre la cantidad de LEDs que yo necesito en una lámpara. Este ejemplo está mostrado en un semáforo, ¿sí? Ustedes han visto pues que ya incluso muchos de nuestros semáforos ya son lamparitas LED. Antes eran lámparas incandescentes y simplemente tenían una carcasa con el color que necesitaba reproducir. Entonces fíjese cómo el primer semáforo con lámpara LED, todos los LED que utilizaba, miren este que está en el medio, ¿sí? La cantidad de LEDs que tiene, y miren ahora lo que necesitamos para reemplazar la luz en un semáforo. Aplicaciones todas, muchachos, todas con iluminación LED. Podemos hacer muchas cosas en cuanto a iluminación. Sistemas y tipos de iluminación. Resulta que yo necesito garantizar un buen nivel de iluminación. Para garantizar ese buen nivel de iluminación, pues yo tengo que controlar la luz. ¿A qué se refiere con controlar la luz? Que yo tengo que utilizarla en función de la aplicación que tengo. Y eso implica que yo la coloque como la necesito. Ejemplo, si yo voy a hacer la iluminación de una fachada, por ejemplo, de una iglesia, ¿sí? Entonces ahí me dicen, no, vea, usted va a iluminar esta fachada. Ah, bueno, entonces coja la luminaria y colóquela iluminando hacia arriba. Entonces uno dice, ah, bueno, esa es una iluminación que va de forma indirecta, ¿sí? Va hacia arriba, hacia el cielo. ¿Listo? No, vea, es que usted necesita iluminar su plano de trabajo donde usted está haciendo sus labores. Ah, entonces yo necesito colocar una iluminación directa que vaya en dirección al plano de trabajo, ¿sí? Y entonces aparecen unas definiciones que en este caso se llaman los sistemas de iluminación, que me dicen en qué dirección va la luz, y aparecen 4. Aparece la iluminación directa, como esta que tengo acá, la iluminación semidirecta, donde cierta cantidad de luz puede ir en dirección contraria al plano de trabajo. Aparece la iluminación indirecta, pues entonces se sobreentiende que indirecto es porque va en dirección contraria, y la iluminación semi-indirecta, donde cierta cantidad de luz va en dirección contraria al plano de trabajo y la demás o la adicional va en dirección del plano de trabajo. Ahora, indirecto quiere decir que es que voy a iluminar hacia arriba, no necesariamente. Yo no sé si ustedes han visto salones donde, por ejemplo, a ver si lo dibujo bien, donde, por ejemplo, usted tiene el cuarto y aquí arriba llegan y generan como un falso cielo raso y meten lámparas aquí, meten lámparas acá. Esas lámparas están iluminando de forma indirecta todo el local. Ellas están ahí escondidas, ¿sí? Ellas están ahí escondidas y la luz que llega aquí al local es producto de la reflexión que se genera en las paredes de este falso cielo raso, ¿sí? Pero fíjese que eso se utiliza en iluminación decorativa, que no es la iluminación que me interesa a mí, pero quería mostrarles un tipo de iluminación o un ejemplo de iluminación indirecta utilizado para iluminar hacia abajo, no solamente porque coloco la luz hacia arriba, es una iluminación indirecta. Entonces los sistemas son esos, tenemos directa e indirecta, y ya la combinación de luz entre esos dos extremos, ¿sí? Es decir, la luz puede estar toda hacia abajo o puede estar toda hacia arriba, directa o indirecta. Y ya aparecen los semis, semi-indirecta, semidirecta, directa indirecta, ¿sí? O general difusa. ¿Listo? Eso en cuanto a la forma en que está distribuida
distribuida la luz. Bien, pero cuando yo voy a hacer el diseño, que es el que voy a hacer el lunes, ¿sí? Ya aparece, es el tipo de alumbrado que yo necesito. Y ese sí es importante. Ya aparecen 4 tipos: el alumbrado general, el alumbrado localizado, general localizado y modularizado. Bien, en el alumbrado general, el tipo de lámpara que yo utilizo, la altura de la lámpara a la cual voy a colocarla y la distribución de las luminarias se hace con fin de obtener una iluminación uniforme en toda la zona a iluminar. Muchachos, de este tipo de alumbrado es el que yo quiero que ustedes aprendan a hacer. ¿En qué consiste ese alumbrado? Vamos a pensar en la sala de su casa, ¿sí? Entonces, vea, la sala de su casa es esta, ¿sí? Y entonces esta es la sala comedor. Y usted llega y dice, voy a colocar 4 lámparas. Entonces usted dice, voy a colocar una lamparita acá, voy a colocar una lamparita acá, una lamparita acá y una lamparita acá. Y ojo, para que se vea bonito, usted dice, voy a distribuirlas bien, o sea, que la distancia de acá a acá sea la misma distancia de acá a acá. Y la distancia de aquí a acá sea la misma. Entonces usted hizo una distribución uniforme, vean, aquí está la palabra, una distribución uniforme de las lámparas, ¿sí? Usted hizo una distribución uniforme de las lámparas. Esa distribución que usted hizo en su casa, sin saberlo, es un alumbrado general. Y es el que utilizamos en el 80% de las aplicaciones, muchachos. Vaya, visite usted los almacenes que quiera. Vaya, visite los locales comerciales que quiera. Vaya, visite los talleres que quiera. ¿Sí? Y la iluminación que diseñaron en esos locales es un alumbrado general, donde la altura de las lámparas siempre es la misma. No hay unas lámparas más arriba que otras, ¿sí? Donde la distribución que usted hizo la realizó para garantizar la misma cantidad de luz aquí abajo en el plano de trabajo, ¿sí? Esa es el alumbrado general. Es el que más utilizamos y es el que yo voy a diseñar en el software el lunes y el que yo quiero que ustedes diseñen para la última tarea, ¿sí? Ese es el alumbrado general. Si nosotros vamos y buscamos alumbrado general, algunos ejemplos, vamos a encontrar muchos. Todo esto es una iluminación generalizada, ¿sí? Toda esta distribución de lámparas, siempre con las mismas distancias entre ellas, ¿sí? Filas y columnas, por ejemplo, aquí tenemos 3, 1, 2, 3, 4, como 3 por 4, ¿sí? Vea que este es comercial, sin embargo, aquí ustedes pueden ver aquí pueden ver las lámparas equidistantes. ¿Mm? Esto es lo que hablamos de una separación equidistante. Vea, está tan bonita. Este es un ejemplo bonito. Es una iluminación generalizada. Las aplicaciones en el 80%, la iluminación es de este tipo, vea, generalizada. Usted lo que hace es, de forma uniforme, distribuir las lámparas para garantizar un nivel de iluminación aquí abajo siempre uniforme. ¿Listo? Y eso lo vamos a encontrar, insisto, en el 80% de las aplicaciones, ¿sí? Es más, si usted llega a un almacén, va a encontrar una iluminación generalizada y la complementan con otro tipo de iluminación ya particular para alumbrar, por ejemplo, las vitrinas, ¿sí? Alumbrar vitrinas y o espacios ya particulares. Listo. Pero no es el único que existe. Vean, ahí está el ejemplo de iluminación general. Esto es lo que yo hago, tratar de distribuir de forma equidistante las lámparas, de tal forma que aquí en el plano de trabajo, donde se hace el esfuerzo visual, acá vean, se garantice siempre la misma cantidad de luz. Hay algunos ejemplos de alumbrado general, de cómo distribuir las lámparas, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar normalmente esta distribución que usted ve acá.
Bueno, no. La que nosotros normalmente utilizamos son esta. No, es que realmente todas son las mismas, muchachos. Si ustedes miran, a excepción de estas dos, si ustedes miran, la distancia entre lámparas en dirección vertical, el A siempre se nos mantiene. Y en dirección horizontal también siempre se mantiene. Y si miramos todas, pasa lo mismo. Aunque aquí haya una raya divisora, la distancia entre lámparas siempre es la misma, tanto en dirección vertical, perdón, horizontal en ese caso, como vertical. ¿Sí? Entonces, miren muchachos que la distribución generalizada es la que siempre vamos a utilizar. Alumbrado localizado, pues no es más que concentrar la luz en el punto donde usted necesita utilizarla. Y eso es todo. ¿Sí? Y ya después aparecen las mezclas. Puede haber iluminación generalizada, localizada, pero esto implica hacer dos diseños. Usted hace el diseño de la iluminación generalizada y después complementa con una iluminación localizada. Finalmente aparece algo que se llama modularizado y es que usted lo que hace es a cada módulo le garantiza una iluminación generalizada. ¿Sí? Y eso es todo.